Los niños aportaron también. Ya estamos de regreso en Iquique al Día, nos pillaron conversando, estamos en vivo, ¿cierto? El matinal de Iquique Televisión, Iquique al Día, y estamos ya con nuestra invitada, ¿cierto? Les señalábamos hace poquito a ustedes que nos acompañan toda la mañana que íbamos a estar aquí, ¿cierto? Con Antonia Santos, quien es una persona que echamos mucho de menos porque conversábamos con bastante frecuencia con ella de la política, de la ciudad, del mundo, una académica, una mujer muy destacada, una española además. Antonia, qué gusto de verte de nuevo. Sí, para mí también para mí es muy grato y muy emocionante estar aquí en Iquique, donde viví tantos años, bueno, y sigo también vinculada por la universidad, ¿no? Efectivamente, ¿cómo podríamos decir? Bueno, mi acento como que me delata, no podría decir, no soy española, ¿no? Pero el hecho de haber vivido 26 años en Chile, ahora me lleva a decir que soy chileno-española o española-chilena, ¿no? Pero no podría arrancarme Chile así o sacármelo con tanta facilidad. Bueno, de hecho la televisión española te entrevistó y fuiste parte del programa Españoles por el Mundo, ¿no? Sí, que es un programa de la televisión española muy entretenido, se lo recomiendo a la gente, porque muestran a distintos españoles que están en distintas actividades en el mundo y en algún minuto ahí te vinieron a entrevistar, en fin, porque te habías quedado acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, la vida pasa, ¿cierto? Y nos da estos gratos reencuentros, y vamos a hablar de lo tuyo y de lo para lo cual, ¿cierto? Te has preparado tanto, has estudiado, hiciste un doctorado, en fin. El tema de la política, partamos por España que está ahí, ¿cierto? Con unas tensiones enormes, uno ve a la gente por un lado, ¿cierto? Queriendo la independencia en Barcelona, otros con las dudas y las incertidumbres que significa esto, y por otro lado España, o el resto de España que mira esto, pareciera así, oye, pero ¿cómo nos van a desarmar? Va a empezar a desmembrarse este país, digamos, no entienden mucho. ¿Qué nos podrías comentar un poco de lo que está pasando y lo que podría eventualmente ocurrir, digamos, de que... Sí, bueno, yo creo que España está siendo un foco de atención importante, no solamente por lo que pueda ocurrir en el Estado español, sino por las repercusiones externas que tiene. Cuando digo repercusiones externas, me estoy refiriendo a reivindicaciones que hay dentro de otros países. Hemos escuchado que han declarado ya algunos líderes políticos de Rapa Nui, ¿no? Respecto a cómo ellos están observando el... Por tanto, yo creo que la forma en la que se resuelva ese conflicto sí va a tener repercusiones externas. Dentro de lo que es propiamente el Estado, la política en España, yo creo que se ha ido escalando dentro de una tensión y además nos pone en un debate que yo creo que es muy interesante, ¿no? Respecto a qué debe pesar sobre todo, si el respeto a la institucionalidad o que siempre la democracia resida en esa base donde se sustenta, donde el pueblo es deliberativo y tiene la razón, ¿no? Porque en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, yo diría la permanencia, por así decirlo, la persistencia de un nacionalismo de izquierdas, porque no es un nacionalismo de derecha, es de izquierda, además se declaran anticapitalistas, se declaran antisistema, quiero decir, estamos ante una fuerza política de izquierda así muy radical, ¿no? Que ellos definen que cualquier ciudadano, cualquier colectividad tiene competencias, por así decirlo, soberanía o reconocimiento para declarar el tipo de gobierno que quiere para su comunidad, para su país, ¿no? Pero lo hace desde las instituciones que declara como obsoletas o que no le sirven, ¿no? Eso evidentemente atensiona mucho al Estado, más que al gobierno, al Estado español. Creo que también ha habido muchas torpezas, pero estas torpezas ya son con lo cual no tienen solución, y sobre todo porque cuando hubo una posibilidad, hubo un vacío muy importante a la hora de elegir el gobierno en España, ¿no? Hubo un año donde hubo un gobierno en ejercicio, pero que no había emanado de las urnas, la izquierda no se puso de acuerdo. Posiblemente si en el gobierno central se hubiese configurado una fuerza de izquierdas, hubiese habido espacio para el diálogo, ¿no? Bueno, el plebiscito se hizo
y fue un plebiscito, nos guste que sea ilegal o que no lo sea, eso se puede discutir, no importa, pero el plebiscito, el ejercicio se hizo. Y al final la lectura que hay que hacer es que se hizo una demostración de fuerza, ¿no? Y esa demostración de fuerza ahora resulta que no sirve o que no es suficiente para declarar la independencia, pero es como golpear la mesa y decir, ahora sí tenemos que negociar, ¿no? Pero ellos han declarado también algo, se basaban en algo que se ha demostrado que no es tan así, ¿no? Cuando dicen, es que Cataluña depende de Madrid, no. Cataluña no depende de Madrid porque hemos visto que la policía no tenía suficiente fuerza para controlar la situación, que los Mossos de Escuadra se plegaron o se dividieron respecto a lo que era ese plebiscito. Quiero decir que esa dependencia que ellos decían no es tal, que dirigir recursos al resto del Estado español tampoco está en la participación que hay. Quiero decir, hay muchas, ¿cómo podríamos decir?, verdades a medias dentro de todo esto, ¿no? Y sobre todo lo que les afecta mucho a los catalanes es cuando se pierde protagonismo o se corren riesgos de pérdidas económicas importantes. Cuando empezaron a decir las empresas y los bancos... Sí, se empezaron a ir, ¿cierto? Entonces ahí dijeron, ¿qué estamos provocando? Porque lo que no cabe duda es que no representan a todos los catalanes. Es una fuerza política más y bueno, y como decía Borrell, estamos ante una cierta histeria colectiva de que esto se ha perdido el rumbo completamente. No puede ser que, bueno, son personas muy conocidas, no puede ser que Serrat, que es un catalán conocido a nivel, no sé, por lo menos latinoamericano y en España, ¿no?, sea considerado como un fascista porque dice que está en contra de la independencia. Es que eso no tiene ninguna... Quiero decir, no tiene ningún asidero, ¿no? O que Otegi, un destacado etarra, se convierta ahora en un vocero que se considere un demócrata. Quiero decir, se está tensionando esto de una forma de la que yo de todas formas tengo esperanzas. Antes tenía menos, pero sí creo que va a haber un esfuerzo de conducción política. Creo que esto nos sitúa mucho también en lo que fue el conflicto previo a la Guerra Civil, el 36, donde unas fuerzas emergentes, fuertes de izquierda estaban en Cataluña, ¿no? Y creo que, bueno, que se puede resolver adecuadamente y que se puede revisar lo que es la división territorial y lo que es el modelo de Estado autonómico que hay en España, ¿no? El problema de fondo, Antonia, y tú lo mencionas, digamos, estas mayorías, entre comillas, circunstanciales que generan las democracias, digamos, son mayorías en algún minuto, ¿cierto?, un grupo X, en otro minuto puede ser otro grupo, y que de alguna manera pretenden imponer criterios respecto de todo el mundo. Es riesgoso porque eso puede ocurrir en cualquier lugar, nos puede ocurrir también a nosotros, en nuestro país, en fin. Y esto de convivir en democracia, de saber asumir, ¿cierto?, las posturas de las minorías en algún minuto y de ser capaces de conversar, de sentarse a la mesa, ¿cierto?, de llegar a acuerdos y soluciones, es una cosa que le puede pasar a cualquiera y nosotros no estamos exentos de eso, ¿ah? Efectivamente, ya nos lo dijo yo diría que un gran teórico, un gran observador de la política, ¿no? Y sobre todo de lo que son los grupos de poder, ¿no? Cuando Gramsci nos decía, no nos confundamos porque la democracia no es un juego de la mayoría, es el juego de las minorías organizadas. ¿Por qué asciende lo que es la izquierda en Cataluña, esta izquierda antisistema, ¿no? Porque asciende por la apatía y por el descrédito de la política. Quiero decir, son los partidos tradicionales, el cuestionamiento del juego político lo que lleva a que descienda la participación. Quiero decir que la abstención política, la no participación tiene consecuencias de este tipo. Y de este tipo es que, claro, con el tiempo llegan a alcanzar una mayoría relativa que no representa a la mitad de los ciudadanos, sino que es menos de la mitad, estará representando como a un tercio, pero que por la participación ciudadana llegan a configurar el 51% de la Cámara. Claro, y entonces ellos se otorgan a sí mismos unas competencias que evidentemente no tienen y que son capaces de poner en jaque a lo que es un Me aprovecho, Estado, ¿no?, de lo que estás diciendo para venir a nuestro país, ¿cierto?, al caso chileno, a lo que estamos viviendo en este minuto. Estamos a puertas de una elección y tenemos una gran apatía también, gente que no está ni ahí con ninguno de los partidos, con ninguna de las propuestas, y en el fondo, ¿cierto?, que se marginan absolutamente de participar
y podemos ser, y de hecho ya estamos, ¿cierto?, siendo desde hace un tiempo gobernados por una minoría en el fondo, ¿cierto? El 20 y tanto % del total de un padrón electoral que en definitiva está eligiendo a un presidente. ¿Cómo es este fenómeno y se nos viene ya encima en un mes más, digamos? Sí, bueno, yo creo que se está produciendo un quiebre de modelo hay un modelo post el sistema electoral binominal y un modelo que se nos viene. Y sobre todo porque yo creo que estamos ante las elecciones donde el resultado va a ser mucho más incierto, porque antes tú con el sistema binominal era fácil predecir el resultado y ahora no. Ahora hay menos recursos económicos, eso choca con que hay también menos ideas, con que hay menos protagonismo, se controla mucho la propaganda electoral, entonces puede pasar cualquier cosa. Cuando digo que puede pasar cualquier cosa, yo creo que se puede asegurar con cierto... con acierto que va a pasar en el 70% de los representantes, pero va a haber por ahí un 30-35% que van a ser sorpresa, por cómo se configura todo esto. Pero yo creo que a Chile la desafección política y la apatía le va a pasar la cuenta, sí. ¿Y en qué se va a notar eso? ¿Y en qué se va a notar? Que va a crear más insatisfacción ciudadana y que esto va a revertir en las movilizaciones y en las protestas que estamos viendo. Aquí en Iquique no sé, pero en Santiago protestas hay no una diaria, sino que hay 3 y 4 diarias de colectivos que están protestando por cualquier cosa. Quiero decir, moverse en Santiago ha habido días que es prácticamente imposible porque las calles se toman, se cortan, se protestan, te cortan la locomoción, o sea... Bueno, antes eso era un indicio de conflicto social importante, hoy en día se ve como que es la manifestación del contento ciudadano, ¿no? Sí, una pregunta que sí, no puedo dejar de hacerte, ¿cierto?, es la erupción de estos grupos nuevos, aparece con mucha fuerza, ¿cierto?, el Frente Amplio prácticamente en enero de este año, y se va un poco licuando, no sé cómo llamarlo, ¿cierto? Se va decantando y pareciera que ya no tiene el mismo interés, la misma atracción de hace 2 o 3 meses atrás. Ha habido conflictos también entre ellos, ¿cierto? Eligieron una candidata que pareciera que no dio, como dicen, el ancho de lo que se pretendía con ese grupo. ¿Qué te parece? Porque también hay mucha gente que piensa en opciones distintas, y opciones que de alguna manera lo encanten o lo vuelvan, ¿cierto?, a situar del interés de la política, y sin embargo de repente la gente dice, pucha, se empieza a caer fácil eso. No sé si falta un sustrato de fondo, son mejores dirigentes o son procesos normales. Yo creo que es un proceso normal, cualquier movimiento nuevo, cualquier partido nuevo, o sea, lo más importante no es enfrentar las elecciones, lo más importante es cómo administra el poder. Podemos es un buen caso en España de un partido reciente, ¿no? Y evidentemente el Frente Amplio ya ha visto lo que son esos conflictos por conformar esas cúpulas dirigentes que necesitan todos los partidos, ¿no? Cómo se toman las decisiones, cómo se comunican, etcétera. Bueno, yo diría que la mayor contradicción que tiene el Frente Amplio es que surge como una fuerza alternativa, crítica además con lo que hay, pero su base, la base que lo sustenta, la base que le tiene que poner votos es precisamente la más crítica y la más apática. Entonces, claro, tú quieres competir en una democracia representativa y los que tienen que votar por ti son los que no creen en esta democracia participativa ni en este modelo de Estado que tenemos, ¿no? Entonces, claro, eso, el apoyo real, ¿dónde está si son los que no se movilizan para ir a votar? Porque se define el MAS como movimiento porque su lucha está en otros sitios que no es en la urna. Eso debilita mucho al Frente Amplio y eso va a fortalecer todavía, porque no creo que le quede mucho tiempo, pero yo creo que en esta vuelta sí va a seguir favoreciendo pues ese duopolio entre lo que es la derecha y lo que queda de la vieja concertación, ¿no? Te pregunté, antes de que saliera Piñera, la última pregunta ya, ¿cierto? ¿Qué significaba para nuestro país? Y tú nos llamaste a la calma, dijiste, no, Piñera no va a hacer nada tan grave, no va a hacer una cosa así, una hecatombe, ¿cierto? Estábamos con muchos gobiernos de la concertación. Y eso efectivamente fue así, claro, ¿cierto? Tú nos contaste y ahora, bueno, estamos prácticamente a puertas, pareciera que Piñera es el que tiene más posibilidades de ser nuevamente electo presidente. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? A ver si nos orienta un poco. A ver si le achunto, dices tú, a ver cómo va la cosa. Yo no le doy la victoria a Piñera todavía, ¿eh? Ya, en eso tengo discrepancias. Ya. Claro, cuando me escuchan me dicen, pero Antonia, le digo, sí, Antonia.
Piñera no ha ganado las elecciones. Y sabemos lo que son ya los retornos. Bachelet ha sufrido críticas por todos lados. Quiero decir, no solamente sus errores, sino que sus errores han sido así magnificados, ¿no? Y ella es una presidenta carismática, imagínate lo que es uno que no tenga. Bueno, yo creo que Chile tiene otro momento muy distinto a lo que era en el 2010 y sobre todo es un momento donde hay una crítica muy fuerte a lo que es el modelo. Ya no se cree que el modelo ni genere crecimiento ni genere desarrollo. Y cuando no se genera ni crecimiento ni desarrollo, el ciudadano dice, vivimos mal bajo este modelo. Entonces yo creo que necesitamos, por así decirlo, un gobierno no que reafirme el modelo, Piñera viene a reafirmar el modelo, sino que lo abra y que permita algún tránsito del modelo. Ese candidato lo representa más, podría ser Beatriz Sánchez, pero creo que no tiene el apoyo suficiente y lo representa mejor Alejandro Guiller. Entonces creo que eso le favorece, ¿no? La carrera, la leche no está cocida, como dicen. No, no. Y luego hay que ver también el comportamiento, la opinión que se está dando en las encuestas. Efectivamente, Guillé y Piñera estaban muy a la par, surge Beatriz Sánchez, se produce la caída de Guillé, pero ahora está la caída de Beatriz Sánchez y los candidatos empiezan a equilibrarse de otra forma. Creo que va a haber segunda vuelta, que la segunda vuelta va a ser muy decisiva, que está muy mermada la fuerza de la nueva mayoría y veremos a ver si tienen capacidad para rearticularse. Creo que la nueva mayoría tiene necesariamente que apoyarse en el Frente Amplio y se tiene que formar un gobierno de coalición, pero bajo unas bases distintas a cómo se ha conformado la nueva mayoría. Y pondría en un interrogante a la democracia cristiana. Sí. Bueno, Antonia, a ver si te podemos nuevamente, ¿cierto?, entrevistar antes de que sean las elecciones, en uno de tus viajes a Iquique. Sabemos que estás residiendo en Santiago. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado en esta entrevista y en este reencuentro, digamos, tan grato además. Así que... Pero voy a venir muy seguido. Así que bueno, vamos a estar, ¿cierto?, invitándote. Nosotros seguimos con nuestro programa político, seguimos con Masa Crítica, así que vamos a tener ahí la posibilidad de conversar y siempre es grato, digamos, ¿cierto?, tener acá tu compañía y tu capacidad, como siempre los has demostrado. Para mí también es muy grato estar con vosotros. Sí. Bueno, un instante también emotivo porque es un reencuentro con una persona, con una amiga, ¿cierto?, más allá de la académica y de la doctora en ciencia política, Antonia Santos. Iquique al día en Iquique Televisión, vamos a la pausa y ya está la Dani con ustedes. Doobly bop bop, baby, do wah. Doobly bop bop, baby, do wah. Do da baby do da.